Hola, buenas tardes. Daros la bienvenida a todos a este nuevo Jueves Enfermero. Hoy va a presentar una compañera del Servicio de Prevención de Riesgos y Salud Laboral. Va a presentar el síndrome de desgaste, síndrome de burnout o síndrome de desgaste laboral, un tema que afecta principalmente a todas las profesiones que están en contacto con pacientes y de cara al público, que yo creo que todos vamos a tener mucho interés en aprender determinados conceptos que vamos a aplicar día a día. Muchas gracias. Buenos días. Bien, vamos a tratar un tema que todos habéis oído hablar de él, es el síndrome de desgaste laboral, también conocido como el síndrome de estar quemado o burnout. Es muy típico en todas las profesiones que están en contacto no solamente con pacientes, sino de cara al público. Esto no cambia. ¿Dónde cambia, Julián? Ah, ya, que va más lento. Bien, el síndrome de... Ya se le ha dado de bajar, pero lo que pasa es que tarda en... Vale. El síndrome de burnout entra dentro de los riesgos psicosociales. Habréis oído hablar de los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos. Bien, el burnout es un riesgo psicosocial. En las últimas décadas cada vez va siendo más conocido, se va incrementando mucho más el interés en los estudios por estos riesgos. Hay muchísimos trabajos de investigación, no solamente en nuestra profesión, sino en muchísimas profesiones. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta la influencia negativa que tiene tanto para la salud de los trabajadores como también para las organizaciones o para las empresas. El 54% del asentismo en las empresas está relacionado de una manera directa o indirectamente con estos riesgos psicosociales y son los responsables del 60% de la accidentabilidad laboral. No solamente el burnout, en general los psicosociales. Ahora, bien, ahora va deprisa. Ahora le doy para atrás, espera a ver. ¿Por qué va tan lento? Le das a la flecha. Ahí. Bien. En España, en los últimos 10 años es cuando más se ha hecho la investigación de estos riesgos psicosociales. En los últimos 10 años, las estadísticas nos dicen, estamos a la cabeza, el personal sanitario somos unos de los más afectados. En segundo lugar, el personal de enseñanzas medias y formación profesional. Esto en los últimos 2 años ha pegado un giro. El personal de docencia y de formación profesional y enseñanzas medias está por delante de nosotros. Después, a continuación, sigue el personal de banca, más afectados, trabajadores sociales, policías y, por último, los celadores. Es una figura que ha aparecido en los últimos años. Bien, vamos a dar una definición. Os he puesto una de viñeta donde se explica muy bien el síndrome del burnout y estar quemado. La definición del síndrome del burnout es una respuesta de nuestro organismo al estrés crónico, cuyos rasgos principales son 3. El burnout nos analiza estos 3 rasgos: el agotamiento físico y agotamiento psíquico. Por un lado, la actitud fría y despersonalizada del trabajador y, por otro lado, los sentimientos de insatisfacción personal sobre las tareas que realizamos diariamente en nuestro puesto de trabajo. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? El agotamiento físico-psíquico se manifiesta por una pérdida de energía, una pérdida de fatiga, una fatiga constante, y somos incapaces de realizar tareas que antes no nos costaban ningún trabajo y ahora nos cuesta muchísimo trabajo y no se realizan de una manera satisfactoria. Los sentimientos de insatisfacción laboral se manifiestan por dificultad para atender todas las exigencias laborales que nos requiere nuestro puesto de trabajo de una forma efectiva. Y se produce una disminución en el rendimiento y una pérdida también de la autoestima por parte del trabajador. Por último, la despersonalización. Provoca comportamientos también ya de frialdad, distanciamiento, incluso a veces puede llegar a la agresividad también hacia los usuarios o hacia los clientes, incluso también hacia los demás miembros del equipo. Esto
hace que aumente el desinterés por el puesto de trabajo, por las tareas que se realiza, y produce un aislamiento también en el trabajador. Se va aislando cada vez más del grupo y cada vez más va perdiendo la autoestima y se va aislando del resto del grupo. Bien. Hay varios modelos de desarrollo, pero nos vamos a quedar con el último. Simplemente los voy a pasar un poquito deprisa. Todos los investigadores, bueno, pues cada uno ha tenido una teoría. Golubitsky, en el modo de desarrollo, primero opta porque aparece la despersonalización, seguida de una falta de realización en el trabajo y después un agotamiento emocional. Leiter y Marglas, el desarrollo lo enfocan desde, primero, un agotamiento emocional, una despersonalización y, por último, se comienza con una baja realización en el trabajo. Leiter y Ashford, según ellos, primero comenzaría un agotamiento emocional y al tiempo aparecería la despersonalización y la baja realización en el trabajo. Bien, la mayoría de los investigadores del burnout nos quedamos con esta última. En un principio aparecería la baja realización en el trabajo, el agotamiento emocional, los dos a la vez, y por último, en un estado... Vale. Bien. Bueno, nos quedamos con la última, que por último aparecería la despersonalización. ¿Vale? ¿Qué factores de riesgos influyen de cara a que se desarrolle un burnout? El ambiente físico, los ambientes físicos, el tipo de servicio, las relaciones en la empresa, los tipos organizativos y burocráticos, los inherentes al rol, todos los relacionados con las tareas y con las exigencias de nuestros servicios y los personales. Bien, los tipos de unidad y servicio. Tenemos servicios que, lo que hemos dicho anteriormente, por las exigencias, por las nuevas tecnologías, como puede ser una UBI, unas urgencias, unidades de quemados, unidades de oncología, también por el tipo de paciente que tiene, son más proclives a sufrir burnout o estar quemados en un momento determinado. El tipo de cuidados también de los pacientes, cada vez tratamientos más complejos, equipos cada vez más sofisticados. Cada vez tenemos más exigencia de preparación también y de especialización y el sometimiento también del personal al riesgo y a la peligrosidad. En cuanto al ambiente físico, pues la iluminación, una iluminación inadecuada hace que la tarea resulte siempre mucho más difícil y aumenta el nivel de frustración y de tensión. El ruido también interfiere bastante en la actividad, sobre todo mental, y provoca fatiga, irritabilidad y dificultad en la concentración. La temperatura, pues efectivamente un exceso de calor puede producir somnolencia y al mismo tiempo condiciones de temperaturas bajas puede disminuir la destreza y empeorar la calidad del trabajo. En cuanto a los organizativos, influye la mala organización y mala distribución de las tareas en los trabajadores, el excesivo papeleo y trámite, pues que a veces se puede tener en ciertos trabajos, y los horarios sobrecargados. Trabajos temporales también pueden causar, es otro factor. En cuanto a las relaciones, las malas relaciones con supervisores, con subordinados, con compañeros, la falta de comunicación entre compañeros y la falta de entendimiento o de cohesión del grupo, pues puede producir en ciertos trabajadores o en ciertas personas a la larga un aislamiento. Bien, el recibir órdenes contradictorias en los trabajos, la falta de información y la falta de participación en la toma de decisiones. En cuanto a los inherentes al rol, pues somos profesiones que estamos sometidos constantemente al dolor y a la muerte, es a lo que nos enfrentamos diariamente. También, bueno, pues hay servicios con pacientes agresivos, exigentes, incluso pues no colaboradores. El rol ambiguo y conflictivo. Escaso reconocimiento y valoración por parte de nuestros compañeros, incluso a veces de nosotros mismos. La promoción insuficiente y a veces también pues hay gente que es bajo salario.
Y últimamente aparece una gran preocupación en los trabajadores, y es las grandes responsabilidades penales que podemos tener a la hora de ejercer nuestra profesión, En cuanto a presión y exigencias, pues escasez de personal, la posibilidad de cometer errores, la presión y la exigencia de los familiares, ser requerido en varios sitios a la vez, en varias funciones, la presión del tiempo y cumplir órdenes de más de una persona a la vez, y además si estas órdenes son contradictorias. Y otra cosa que también influye bastante es la asignación forzosa a los servicios. A nivel personal, los trabajadores sanitarios, cuando iniciamos nuestra profesión, generalmente somos y elegimos estas profesiones con unos ideales, somos muy idealistas, emotivos, y iniciamos nuestro trabajo con unos grandes objetivos cuando comenzamos, o cuando la carrera, o cuando comenzamos a ejercer. Y conforme van pasando los años, pues vamos viendo que todas estas ideales que en su día tuvimos, pues no son tan evidentes, porque vamos viendo pues ciertas dificultades en nuestro trabajo, y esto comienza a aparecer pues desánimos en muchas personas y a producirse pues la pérdida de ideales, comienza el bajo rendimiento laboral, la baja autoestima, y es el aislamiento. La persona se aísla totalmente y deja de relacionarse con el resto del grupo. Hay consecuencias asociadas al síndrome de Burnout. Por un lado están los índices emocionales. Aparece un sentimiento de soledad, ansiedad, sentimientos de impotencia y sentimientos de omnipotencia. Hay unos índices actitudinales, que es no verbalizar, el cinismo, la apatía, la hostilidad y la suspicacia. Estos índices aparecen más cuando ya aparece la despersonalización. Los índices conductuales, a veces puede haber agresividad, el aislamiento de la persona o del trabajador, cambios bruscos de humor, comienza a sufrir unos cambios de humor muy y el enfado frecuente y la irritabilidad. Índices psicosomáticos, bien es verdad que en los psicosociales, bueno, pues cada uno, la somatización es inmensa. Hay gente que somatiza con dolores precordiales, palpitaciones, hipertensión, infecciones, bueno, alergias, dolores cervicales, de espalda, fatigas, úlceras, diarreas, jaquecas, insomnio. Cervicales y de espalda, hemos dicho que suponía un 54% del asentismo. A veces hay patología, pero muchas veces en las osteomusculares está muchas veces asociado a factores psicosociales. Bien, en resumen, las consecuencias para el individuo es alteraciones psicosomáticas y un deterioro totalmente de sus relaciones interpersonales. Primero en la empresa, comienzan en la empresa, y después comienzan ya también en su vida personal. Sí, sigue avanzando. Y a nivel de la organización, pues también tiene sus consecuencias. La persona se propone, en muchos casos, el abandono de la organización, en la mayoría de los casos. El asentismo cada vez va aumentando más y es mayor en estas personas. Bien, y el deterioro de calidad, el de los servicios. Una persona que está quemada y que tiene síndrome del burnout, la calidad que puede aportar de cara a sus clientes es muy, muy deficiente. Hay unos diagnósticos diferenciales que se pueden confundir con burnout y que cuando suceden tendremos que saber perfectamente identificarlos. Bien, uno puede ser la falta de motivación. Hay gente que no está motivada, pero no tiene por qué sufrir burnout.
No está motivado pues porque su trabajo le resulta aburrido, no le gusta, no tiene ninguna expectativa y no tiene ningún interés por su trabajo. Viene porque le pagan y ya está. Bien, la diferencia con el burnout perfectamente se puede confundir con el síndrome de estar quemado o burnout. Sucede exactamente igual, lo que pasa es que en burnout cursa con una sintomatología como que hemos hablado anteriormente, ansiedad, sensaciones depresivas o enfermedades psicosomáticas. Siempre hay una somatización. El aburrimiento en burnout aparece con sintomatología, siempre con estados ansiosos y depresivos, y somatizando también con otras patologías, y hay gente que su trabajo pues no le gusta, le aburre y no tiene ningún interés, ninguna gana de hacer su tarea, pero no le supone nada patológico el venir a trabajar. Viene, trabaja más, trabaja menos, pero no le supone ningún problema ni ninguna sintomatología. En el burnout sí. El cinismo, que se puede confundir muy bien con es cuando una persona ya ha sufrido una despersonalización. Bien, hay personas, bueno, pues que por su forma de ser, pues son cínicos, ¿de acuerdo? Pero nunca estarán acompañados de una sintomatología. Sin embargo, en el cinismo del burnout, que es patológico, aparece una despersonalización y aparece también sintomatología. Bien. Y la ansiedad por conflictos laborales. Bien, los conflictos laborales son muy frecuentes. Es muy normal en todos los trabajos donde convive X número de personas. Pero el conflicto laboral no supone que sea patológico, ¿vale? Y además tenemos que aprender a vivir con ellos, porque entra dentro de algo normal dentro de nuestra vida profesional y nuestra vida familiar. Bien, el que sufre ansiedad por un conflicto laboral lo identifica perfectamente. Yo he tenido un conflicto determinado y sé por qué ha sido esa crisis de ansiedad o ese malestar que yo tengo. Sé perfectamente la causa. Sin embargo, en el burnout, la persona que lo padece no identifica el motivo, no sabe la causa y no sabe el porqué. Y de hecho, cuando lo identifica, está en un estado ya bastante avanzado, con muchísima ya somatización. Y la depresión. Son muy parecidos porque el burnout cursa siempre con una depresión, con un estado de ansiedad, pero hay que diferenciar cuando es burnout y cuando no. Cuando es burnout, desaparece esa sintomatología en periodos de descanso, vacaciones, fines de semana, puentes. Está asociado siempre al trabajo. Si la persona no viene a trabajar o está de vacaciones, desaparece la sintomatología. Bien. ¿Cómo podemos medir el burnout? Se ha avanzado bastante y se comenzó a investigar en el año 76, pero Marlaska Burnout Inventory es la escala que nos mide el burnout. Han intentado valorarlo de muy forma objetiva, es mesurable y además es comparable. Es una escala que se instaló en el año 1986, la ha utilizado constantemente, se está analizando en todas las profesiones. Elaboró este cuestionario Cristina Marlaska y es medible y además es muy fácil de medir. El cuestionario es muy sencillo, consta de 22 ítems, ¿vale?, en escala tipo Likert, y te permite puntuar el grado de burnout de cada individuo y la prevalencia en la institución en cada institución del burnout. Con este cuestionario, ¿qué valoramos? Pues valoramos de una forma objetiva cómo evoluciona el burnout en el tiempo y hasta qué punto son eficaces las medidas terapéuticas o preventivas que se instalen una vez valorado el burnout. Bien, lo que más nos interesa para no llegar al síndrome de estar quemado es cómo prevenirlo. Yo os voy a dar unas normas básicas que se os van a olvidar seguramente dentro de 2 días, pero que yo creo que las hagáis un poco de
de reflexión sobre ellas en el día a día en vuestro trabajo. Lo primero, ser asertivo. Ahora miraremos y lo definiremos. El manejo eficaz del tiempo. A veces el tiempo en las tareas depende de nosotros y quien tenemos que manejar el tiempo somos nosotros en cada tarea y en nuestro trabajo. Olvidar los problemas laborales siempre que acabe la jornada laboral. Marcarnos siempre objetivos reales y no objetivos que no sepamos que vamos a alcanzar, porque lo único que nos va a llevar es a sentirnos fracasados. Entonces, comenzar siempre por los objetivos más pequeños, que una vez alcanzados nos va a producir muchísima satisfacción y nos va a levantar muchísimo la autoestima, y no marcarnos metas inalcanzables que lo único que nos va a hacer, si no las alcanzamos, es frustrarnos. ¿De acuerdo? Aumentar y conservar las amistades en el trabajo. No creerse indispensable. Solicitar ayuda cuando la necesitemos en el trabajo. Nadie es indispensable y nunca sabemos todo. ¿De acuerdo? Y cuando tengamos un trabajo excesivo o estemos sobrecargados, solicitar ayuda al compañero. O cuando veamos que no estamos preparados para ese trabajo, siempre habrá alguien que nos ayude. Compartir con los compañeros todas las dudas e incluso todas las opiniones. Vamos a ser conscientes de que si compartimos en casa todo, aquí pasamos 7, incluso algunas horas más de trabajo, con lo cual media vida, casi tienes más media vida aquí que en casa. Si tú en casa, con tu familia, compartes todo, porque te sirve de ayuda, porque te sirve de apoyo, aquí también tenemos que tener siempre un apoyo, porque es parte de nuestra vida. Y fomentar entre los compañeros el apoyo social. Bien, la asertividad es fundamental y ser asertivos. La asertividad es una habilidad que todos tenemos que desarrollar o todos tenemos que intentarla desarrollar dentro de las empresas. Es expresar todos nuestros deseos de una manera hacia el compañero amable, franca, directa, abierta y lograr decir lo que queremos, pero sin atentar al otro. ¿Vale? Está justo en el centro de la pasividad, que sería la falta de motivación que hemos dicho del burnout, y de la agresividad, que sería lo que es la despersonalización ya. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido lo que es burnout. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta o alguna duda. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo te quería preguntar que desde vuestro servicio de prevención de riesgos, si tenéis algún programa de manera prevalente o actuáis ya cuando... Desde el servicio de prevención, lo único que se ha hecho y lo que a lo largo de todos estos años es dar los riesgos psicosociales, y dentro de ellos es formación. Sí que el servicio ahora, como sabéis que nos hemos extendido a Castilla-La Mancha, ahora ya somos Junta también, pues el burnout sí que está evaluado y es una de las evaluaciones que se contempla en los profesores de educación y ciencia, y entonces esos profesores, como sus técnicos lo tienen contemplado y evaluado el burnout como tal, tenemos datos suficientes para hacer una evaluación de ellos y saber que burnout ahora mismo no, pero estamos en ello, van a tener esos profesores. Pero ahora mismo lo que son el burnout no se ha analizado como riesgo aquí. Vamos, que no ha habido una evaluación de riesgos de psicosocial. Gracias. ¿Alguna pregunta? Lo único que hay es... Pues nada, muchas gracias a todos y os esperamos en la próxima sesión. Gracias.